Muy bien. Entonces, hablemos de las dermatosis ocupacionales. En primer término, entonces, estamos frente a una de las patologías que con mayor frecuencia se van a presentar en el ámbito de la medicina del trabajo y que va a ser una de las principales causas de consulta y de ausentismo en muchos casos de algunos trabajadores. ¿En virtud de qué? Pues básicamente, como nos decían las compañeras hace un ratico, en virtud de que es bastante frecuente que casi que todos los tipos de trabajo pues nos pongan en contacto con diferentes tipos de sustancias o situaciones que de alguna manera pueden llegar a afectar la piel, que finalmente es o constituye el órgano blanco de las dermatosis ocupacionales. Efectivamente, como nos decían las compañeras, dermatosis y dermatitis son dos conceptos que desde el punto de vista de la fisiopatología realmente son diferentes. Son diferentes ¿en qué sentido? En el sentido de que, como nos decían, en la dermatitis hay un evidente proceso de inflamatorio, mientras que en las dermatosis muchas veces no alcanzamos a visualizar ese proceso inflamatorio. Son a veces más enfermedades autoinmunes o de otros tipos, pero cuando colocamos o acuñamos el término de dermatosis ocupacionales, pues en términos generales siempre vamos a estar de frente a una condición que produce una inflamación. Por eso en el ámbito de la medicina del trabajo, prácticamente las dermatosis y las dermatitis se toman como un concepto equivalente. ¿Por qué? Porque las dermatosis ocupacionales, que son llamadas así por su origen, siempre van a tener como etiología algún fenómeno inflamatorio de la piel, razón por la cual entonces se convierten en dermatitis también. Para efectos entonces de hablar de dermatosis o de dermatitis ocupacional, pues entonces vamos a hablar en primer término del órgano blanco que sería la piel. Entonces la piel básicamente es una estructura que es el órgano más grande de nuestro organismo, con aproximadamente 1.5 metros cuadrados de superficie. Sabemos que es el elemento que nos recubre, básicamente, a excepción de los lugares en donde tenemos mucosas, pues cubre el resto del cuerpo. La piel y sus paneras, como se conocen, o sea, las uñas y el pelo, pues básicamente constituyen un órgano y entonces un solo órgano, y entonces a veces cuando nosotros estamos en contacto con un elemento que nos va a generar una reacción, esa reacción se puede presentar o localizada, es decir, en el punto donde entramos en contacto con el elemento potencialmente dañino, o puede presentarse una reacción generalizada, es decir, extenderse por toda la piel y mostrar una reacción a nivel de todo ese órgano que entonces pues estaríamos hablando, que en la piel, que en las manos, que en la cabeza, que en el cuerpo, que en las piernas, pero recordemos que en todos esos lugares siempre vamos a tener ese mismo órgano externo que es la piel. La piel entonces está constituida por tres capas. Una primera capa externa donde vemos el cursor que se conoce con el nombre de la epidermis. Está conformada específicamente por un conjunto de células aplanadas conocidas como el estrato córneo de varias capas y que son células muertas. Esas células van muriendo en la medida que van saliendo, perdón, van muriendo, perdón, en la medida de que van saliendo desde la capa basal, que es esta que encontramos aquí como de color lila, que es el lugar en donde nacen las células, y las células se van acuñando, se van apilando como que fueran, llamémoslo así, unos ladrillos encima de otros, y finalmente hay más o menos unas varias capas, unas 9 capas de células aproximadamente, que van desde la capa basal hasta la parte más externa. Y en la medida de que llegamos a la parte más externa,
pues nosotros con el roce de la piel, con la colocación de las vestimentas, con el roce con otras personas, con el etcétera, etcétera, pues esa capa más externa o esa capa de células que está más hacia afuera se va perdiendo progresivamente. Perdón, que nosotros estamos cambiando o estamos mudando la piel permanentemente. No lo hacemos como las serpientes, pues, llamémoslo así, que ellas mudan completamente la piel y dejan como una especie de pijama de piel muerta, sino que nosotros lo vamos haciendo de manera permanente durante todo el transcurso de nuestra vida. Esa es esa primera parte, cuya función principalmente es aislarnos de ese medio externo, es decir, hacer que no entremos en contacto directo el sistema, perdón, circulatorio y todas las capas externas de la piel y aislarnos entonces de todos esos elementos que están afuera, por fuera de la piel, como las bacterias, como los virus, como los contaminantes, etcétera, etcétera. Es decir, para mantenernos de alguna manera protegidos y aislados de ese medio. Pero también cumple otras funciones que vamos a ver más adelante cuáles son. La segunda capa que encontramos es la capa media, que se conoce con el nombre de la dermis. Se conoce, o dicen los anatomistas, que es la capa funcional de la piel. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar las estructuras más importantes que caracterizan la piel. En primer lugar, vemos que hay gran cantidad de vasos sanguíneos, capilares, tanto arteriales como capilares venosos, que son los que se encargan de llevar todos los nutrientes y obviamente los líquidos y mantener hidratada la piel, así como las células que nos van a defender en el caso de algún tipo de infección o que algún germen alcance a traspasar esa primera capa de la epidermis. La segunda estructura que vamos a encontrar, pues básicamente es esta estructura que vemos aquí como un ovillo, que es la glándula sudorípara y que tiene un conducto que sale hasta la epidermis a la parte externa de la piel. La glándula sudorípara, pues básicamente sabemos que cumple con la función de regular los líquidos en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a un calor muy intenso, la glándula sudorípara lo que hace es que elimina agua, que sale acompañada obviamente con sales, y que de alguna manera lo que hace es mojar la parte externa de la piel. ¿Con el propósito de qué? De que cojamos la temperatura que está en el ambiente y se disminuya la temperatura aquí en estos vasos sanguíneos cuando está haciendo mucho calor. Es decir, que actúa como un elemento termorregulador. Otro elemento que vamos a encontrar ahí es el folículo piloso, esta estructura que vemos aquí que alberga de alguna manera la siguiente estructura que es el pelo que sale de la piel. Es una estructura, el pelo y el folículo piloso, son estructuras que en la medida que hemos ido evolucionando, han ido perdiendo importancia y que tuvieron una gran importancia pues en el momento en que los seres humanos comenzaron a convertirse en seres humanos, hicieron ese cambio del Homo erectus al Homo sapiens, pero que estábamos totalmente desnudos. Entonces, estos pelos lo que hacían era protegernos también de alguna manera contra el frío externo para tratar de regular nuestra temperatura. Sin embargo, en la medida que evolucionamos, se desarrolló el vestido, etcétera, etcétera, pues de alguna manera el pelo y el folículo piloso han ido disminuyendo de tamaño, han ido disminuyendo en cantidad y en volumen, y finalmente entonces, en la medida de que ya no los estamos necesitando para esa regulación de temperatura, pues estos pelos se han ido disminuyendo progresivamente en la medida de que ha venido evolucionando la raza humana. Inmediatamente en el folículo piloso encontramos esta otra estructura que se conoce con el nombre de la glándula sebácea. La glándula sebácea entonces es, como su nombre lo indica, es una glándula que produce un elemento oleoso, como una especie de aceite,
como una especie, llamémoslo así, de grasa que de alguna manera sale y recubre la piel. Básicamente lo que hace es servir como una especie de humectante, pero a la vez también retiene de alguna manera que el líquido que sale por el sudor, perdón, que sale por la glándula sudorípara no se evapore tan fácilmente o tan rápidamente, sino que como es una sustancia viscosa, oleosa, aceitosa, pues básicamente lo que hace es que por debajo de ella está el sudor y entonces impide que de alguna manera se evapore de una manera más rápida, pero igualmente mantiene la turgencia de la piel, es decir, esa capacidad elástica, esa capacidad de recuperación, esa capacidad de humectación de la piel, entonces de alguna manera, pues cumple una función muy importante. Y perdón, anexado o íntimamente ligado al folículo piloso, encontramos un pequeño músculo que se llama el músculo erector del pelo, también conocido por los anatomistas como el músculo horripilador. Es entonces el responsable frente a una condición de frío o a una condición de un susto muy grande de que se contrae automáticamente vía sistema nervioso autónomo y entonces es lo que genera que la piel se convierta en arrozuda, pues como lo hemos, como lo mencionamos pues popularmente. Y finalmente se encuentran estas otras estructuras que son terminales nerviosas. Las terminales nerviosas que incluyen el dolor, ¿sí? Que se conocen como terminales nerviosas libres, las de Ruffini y de Krauss, que nos sirven para determinar la temperatura, el frío y el calor, las terminales nerviosas de Pacini y de Ruffini, que de alguna manera nos sirven para determinar entonces el nivel de presión y lo que es la sensación sinestésica. Entonces, la piel cumple a través de esas terminales nerviosas la función de uno de los órganos de los sentidos, que es el tacto. Con eso entonces nosotros podemos identificar las diferentes estructuras que estamos tocando, si tienen cierto tipo de textura, si están frías o calientes, es decir, si generan cierto tipo de sensación dolorosa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que los anatomistas de alguna manera pues nos hablan de que esta es la capa funcional de la piel, la dermis, porque pues mire que ahí encontramos una gran cantidad de elementos que hacen que sea una piel funcional. Y finalmente está la tercera capa, que es la capa más profunda, que se conoce con el nombre de la hipodermis o también la capa de tejido celular subcutáneo. Principalmente está formado por células grasas, células de colágeno, células de elastina que le permiten cierta turgencia y elasticidad a la piel, pero que también actúan como un reservorio energético a nivel de esas células de grasa y también cumplen una función de aislamiento térmico. Básicamente, entonces, la piel va a cumplir con varias funciones que son, primero, la protección del medio ambiente, o sea, nos aísla del ambiente externo. Segunda función, nos va a permitir generar un control térmico, es decir, control de la temperatura. ¿A través de qué? A través específicamente de la sudoración, a través de la erección del pelo, etcétera, etcétera. También nos hace un control hídrico, es decir, que genera un control a partir de lo que es los líquidos, el exceso de líquidos, etcétera, o la falta de líquidos. Es un receptor de las sensaciones, es el responsable, como decíamos, del sentido del tacto. Y finalmente cumple una función estética porque finalmente, gracias a la piel, es que nosotros pues tenemos una apariencia cada uno diferente, unos más bonitos, otros más feos, otros más viejos, otros más jóvenes, pero entonces es esa piel la que da esa impronta especial que es como una huella dactilar a nivel de lo que es la ya más hacia abajo, después de la piel, que es una capa que tiene algunos milímetros hacia adentro, todos somos exactamente iguales desde el punto de vista de lo que es la estructura o la visión.
Entonces, decíamos que dermatosis o dermatitis ocupacional se define como todas aquellas alteraciones patológicas o enfermedades que van a afectar la piel o sus anexos cutáneos, es decir, las uñas y el cabello o el pelo, y que son debidas al ejercicio profesional o agravadas por este, y reafirmábamos de alguna manera que representan más o menos entre el 20 y el 40% de todas las enfermedades de origen laboral que llegan a la consulta del médico del trabajo. ¿Cuáles son las causas? Nos decían ahorita las compañeras muy claramente que hay diversos tipos de causas, dentro de las cuales están las causas mecánicas, ¿sí? Están ya prácticamente, vimos muchas de ellas, las causas físicas, decíamos que el calor, que el frío, que las vibraciones producían todas afecciones en la piel. Causas biológicas, recordemos cuando hablamos del tétano, por ejemplo, que muchas de ellas ingresan por la piel, de la dermatitis ericipeloide, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades como el SIDA que producía tumores o cáncer de la piel, etcétera, etcétera. Y causas químicas, pues que nos hablaron la semana pasada, que eran bastante importantes, puesto que casi que nuestra vida cotidiana está íntimamente ligada a una gran cantidad de exposición a sustancias químicas de diferentes tipos. Va casi que desde el momento en que nosotros nos levantamos, nos despertamos, inmediatamente empezamos a exponernos o empezamos a generar contacto con diversos tipos de sustancias químicas. Entonces vamos a hablar de que cada una de ellas, o a recordar más bien, de lo que vimos para entrar al tema de la fisiopatología. Entonces, dentro de las causas mecánicas, pues están diversos elementos. Uno, los traumatismos, es decir, todo lo que sea un traumatismo que genere a nivel de la piel y que vaya a interrumpir la integridad de la piel, pues va a favorecer la aparición de las dermatosis. Entonces, por decir algo, si yo estoy permanentemente con un esmeril y mi piel está entrando en contacto con ese esmeril de alguna manera, pues lo que va a hacer la piel es que va a generar una reacción de respuesta defendiéndose. ¿Aumentando qué? Aumentando la capa córnea y entonces va a aparecer todo lo que son las dermatosis. Pero muchos otros elementos como por ejemplo las picaduras, el hecho de tocar algunas plantas, el hecho de cortarme por decir algo, de estar con presión permanente en ciertos lugares, sufrir traumatismos, etcétera. Todos esos elementos se consideran como causas de pronto de tipo mecánico y que van a llevar a una dermatosis de alguna manera. Cuando esas causas mecánicas se repiten en ocasiones contra una superficie de la piel, van desprendiendo la capa córnea y entonces predisponen a que esa piel se sobreinfecte. Entonces, en muchas oportunidades, esa capa se va perdiendo, se agrieta y se pierde entonces esa barrera mecánica que nos aísla de esos agentes externos. Entonces, con mucha frecuencia, en esas dermatosis que son ocasionadas mecánicamente, lo que va a suceder es que van a ingresar bacterias o van a ingresar hongos y van a producir entonces una dermatosis combinada. Una que se inicia por causa mecánica, pero que a la vez se sobreinfecta o se complica con una infección de la piel. Y muchas de ellas entonces van a llegar a producir cicatrices, van a llegar a producir callos y en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando hay un trauma repetido sobre ciertas lesiones de la piel, como neus, o sea, lo que llamamos lunares, esos lunares que son sobresalientes, etcétera, etcétera, pues eso produce un estímulo para que se vaya produciendo o creciendo ciertas células a nivel de esas lesiones que ya teníamos previamente y que entren a generar estados que pueden ser precancerosos y que en algún momento puedan llegar a generar cáncer. Dentro de las causas físicas, recordemos cuando hablamos de las temperaturas extremas, como el frío, por ejemplo, producía necrosis a nivel de la piel, que el calor
producía quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado, produce sudoración, etcétera, etcétera. Que las vibraciones, recordemos ese famoso síndrome de Raynaud, que ponía las manos de color pálido, después se tornaban moradas y después rojas, y que era por esa sensación o por ese cambio que se producía a nivel de lo que es los vasos sanguíneos. Las radiaciones, recordemos que las no ionizantes, su efecto principal se encuentra a nivel de la piel, produciendo ciertos tipos de quemaduras o produciendo algunos estados como cáncer, en el caso de las radiaciones ultravioletas, y en las radiaciones ionizantes, pues también es con bastante frecuencia la presencia de las radiodermitis o de la radionecrosis de la piel como consecuencia de la exposición a esas radiaciones. Dentro de las causas biológicas, recordemos también cuando hablamos de los virus, como todos esos virus de las enfermedades exantemáticas como la rubeola, el sarampión y la varicela, todos se expresan a nivel de lo que es la piel. A nivel de lo que es la piel, perdón, y como decíamos ahorita, en el caso del SIDA con el sarcoma de Kaposi, que también de alguna manera presenta ese tipo de situaciones. En el caso de las bacterias, recordemos la enfermedad como el antrax, la dermatitis ericipeloide y el tétano, que todas ingresan de alguna manera por la misma piel y producen afectaciones en la piel. Recordemos en los hongos que todas las dermatomicosis afectan específicamente, por eso su nombre dermato, afectan principalmente la piel, entonces produciendo obviamente afectaciones. Y dentro de las parasitosis, recordemos que la urinaria, por ejemplo, ingresaba a través de la piel. Recordemos que la leishmaniasis también producía úlceras a nivel de la piel, que los piojos están a nivel de los anexos, principalmente en el pelo y el cuero cabelludo, las mismas garrapatas, etcétera, etcétera, son todos elementos causantes de dermatosis. Pero quizás las más importantes de todas son los elementos o las causas químicas, ¿no es cierto? O sea, son las que, sin duda alguna, con las que con mayor frecuencia nos generan la gran mayoría de las alteraciones que nosotros vamos a encontrar en la piel de los trabajadores. Y como nos decían ahorita, muchas de ellas tienen un muy buen pronóstico en la medida de que cuando se retira la situación, pues desaparece la causa, como en las mecánicas, como en las físicas, como en las causas biológicas, pero lamentablemente, como las más comunes son las químicas y nosotros desarrollamos una actividad específica a nivel laboral con ciertas sustancias químicas, pues cuando se presenta ese tipo de situación, no es tan fácil que desaparezca entonces las lesiones. Y entonces, bajo esa premisa, muchas de esas lesiones tienden a permanecer, tienden a generar situaciones muy crónicas que finalmente terminan generando enfermedades que en muchas ocasiones son permanentes y que en muchas ocasiones exigen que se cambie la actividad a la que se presenta o a la que está desarrollando el trabajador. Dentro de las causas químicas, entonces nosotros vamos a encontrar dos tipos de sustancias claramente definidas que producen alteraciones en la piel. El primer grupo de sustancias se conocen como las sustancias irritantes y el segundo grupo de sustancias se conoce como el grupo de sustancias sensibilizantes. Entonces hablemos en primer lugar de las sustancias irritantes. ¿Listo? En el tema de las sustancias irritantes, entonces, nosotros vamos a hablar o vamos a mencionar de que esas sustancias tienen una acción directa sobre la piel. Es decir, que inmediatamente tocan la piel o inmediatamente no, pues en un término de tiempo y dependiendo de la concentración, tocan la piel y generan un daño de forma más o menos rápida. Entonces, si ellas están en las concentraciones adecuadas
o si actúan durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que produzcan el daño, entonces esas sustancias van a generar una dermatosis o una dermatitis. Y entonces, dentro de las sustancias irritantes, que son aquellas que nos dañan de una, están, por ejemplo, los detergentes. Los detergentes, yo creo que a muchos de ustedes los han puesto en algún momento en la casa y ahora en la pandemia, así que ni que se diga, ¿sí? Los pusieron a lavar los platos. Y muchas veces esos platos, como se tienen que enfrentar a alimentos y a mucha grasa, entonces lo que utilizan son detergentes muy potentes. Y entonces, después de que ustedes terminaban de lavar los platos, notaban cómo las manos quedaban ásperas y quedaban como resecas. Y es que esos detergentes producen una acción irritante directa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que, como diluyen la grasa, pues diluyen la grasa de la piel de una vez, que es la que producen las glándulas sebáceas, y de alguna manera se pierde la humectación. Entonces, eso es lo que sucede cuando nos exponemos a un detergente. Eso ya es una dermatosis. Entonces, imagínense ustedes, si le toca lavar los platos todos los días, eso va a generar una condición que al tiempo se va a convertir en una situación más compleja. Sustancias desecantes son aquellas que tienen la capacidad de disminuir la humectación de la piel. Por ejemplo, cuando ustedes manejan o si han utilizado el thinner, o las damas la acetona, pues para despintar las uñas, en algún momento se dan cuenta también que la piel queda reseca como consecuencia de exponerse a ese tipo de sustancias. Sustancias hidrolizantes y precipitantes de proteínas son aquellas que van desarrollando ciertos daños a nivel de los compuestos propiamente dicho de la capa córnea de la piel, y entonces van disminuyendo esa capacidad de esas proteínas que de alguna manera son las que conforman la piel. Situación que se presenta mucho, por ejemplo, en la exposición con el arsénico y con el cromo. Algunas sustancias que son oxidantes, otras que son reductoras, los ácidos y los álcalis fuertes, pues todos sabemos que, por ejemplo, la soda cáustica o el ácido sulfúrico de las baterías te cae en la piel y de una vez lo que te produce es una lesión, una quemadura que va de segundo a tercer grado con destrucciones masivas. Y hay otros agentes que lo que producen es una disminución o una destrucción de la queratina de la piel, que es el principal componente de las células de la capa córnea. El otro tipo, entonces, estas son las que al tocarlas nos producen un daño directo. El segundo tipo de sustancias se conocen con el nombre de las sustancias sensibilizantes. Y entonces, esas sustancias sensibilizantes son las que nos hablaban las compañeras ahorita, que tenían la capacidad de producir una alergia. Entonces, cuando nosotros nos exponemos de manera prolongada, repetitiva, lo que llamamos en el ámbito de la medicina de una forma crónica, a una sustancia que puede ser sensibilizante, entonces lo que se produce es que yo empiezo a identificar a esa sustancia como un elemento extraño, como un elemento que potencialmente me daña el organismo, y entonces ese elemento se conoce con el nombre de antígeno y se identifica en el ámbito de la medicina por la sigla AG, ¿no es cierto? O sea, cualquier cosa, cualquier elemento que es potencialmente productor de un daño a nuestro organismo, se define o nuestro propio organismo lo identifica como un antígeno. Entonces, como el organismo lo identifica como un antígeno, lo que sucede con nuestro sistema inmunológico es que genera una respuesta para defenderse de ese elemento o de ese antígeno que lo está atacando. Y entonces nuestro organismo lo que hace es que empieza a producir anticuerpos, que se conoce con o que se maneja con la sigla AC, ¿no es cierto? Entonces, esa reacción completa es lo que se conoce con el nombre de reacción antígeno-anticuerpo, y es el determinante específico
de las condiciones alérgicas. Entonces, algunas sustancias que son irritantes suaves, ¿no es cierto? Como en el caso, por ejemplo, que hablábamos ahorita de los detergentes, ¿sí? Esos detergentes, en la medida de que yo voy lavando y lavo un día y lavo al otro y lavo al otro y lavo al otro, llega un momento en que mi organismo detecta a ese detergente como un antígeno, como un elemento que me está produciendo un daño y genera anticuerpos. Entonces, cuando eso sucede, esa sustancia actúa como una sustancia sensibilizadora, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que va a producir es una reacción de respuesta. Entonces, después de que se genera esa reacción de respuesta, perdón un momento, yo tomo un poquito de agua. Entonces, después de que se genera esa respuesta de nuestro organismo para la defensa, esa sensibilización, va a llegar un momento en que, sí, yo notaba que cada vez que lavaba se me secaba la piel, pero llega un momento en que ya el organismo reacciona y ya utilizo la acción o utilizo el detergente y lo que va a suceder es que las manos se me ponen rojas, me empiezan a rascar, se brota, aparecen ronchas y pueden aparecer en las manos solamente, o sea, localizada, pero recordemos que la piel es una sola, o simplemente se me riega por todo el organismo y me lleno de ronchas por todo el cuerpo. Esa es una reacción sensibilizante mediada por una reacción en el organismo de antígeno-anticuerpo, es decir, que en ese momento yo me volví alérgico a los detergentes. Sigamos entonces. Entonces, esos irritantes también pueden actuar como agentes sensibilizadores, como decíamos, y en ese caso se va a producir una reacción por exposición a concentraciones inferiores o simplemente porque la sustancia irritante no es lo suficientemente fuerte para generar una reacción de forma inmediata. Mejor dicho, padezco con COVID yo. Muy bien. Entonces, ya apenas tengo yo esa condición, esa situación que me genera a mí ese daño, yo puedo desarrollar desde el punto de vista de la fisiopatología 3 tipos de reacciones que pueden ser una de manera secuencial o 2, simplemente las voy desarrollando en el tiempo con menos o más periodo de tiempo, pues, entre la reacción y la respuesta. ¿Eso de qué depende? Depende de mi organismo, depende de mi sistema inmunológico. Entonces, la primera dermatitis que vamos a encontrar es la dermatitis de contacto alérgica, y ahí es donde hacía la corrección con las compañeras que nos dieron ahorita el seminario, ¿no es cierto? Mire que como hubo una reacción de antígeno-anticuerpo, ¿qué sucedió? Se produjo una inflamación y por eso se llama dermatitis, ¿no es cierto? Entonces las dermatoses ocupacionales terminan siendo dermatitis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente se genera una inflamación. Entonces la dermatitis de contacto alérgica, pues es un proceso inflamatorio que se presenta de manera aguda, o sea, de manera rápida, que se desencadena después de un periodo más o menos larguito en donde yo estuve expuesto a la sustancia sensibilizante, ¿no es cierto? Que puede ser una sustancia química, la que actúa como un alergeno en la mayoría de las ocasiones. Entonces, el señor trabajó con cemento durante varios años en su vida, pero llegó un momento en que el organismo detectó el cemento o dijo, no, esto es un antígeno y creó los anticuerpos. Entonces, después vuelve y empieza otra vez a revocar el muro y lo que hace es que le aparece una reacción en todo el cuerpo o a nivel de las manos. ¿Qué sucedió? Ah, pero es que él toda la vida había trabajado con cemento y nunca lo había hecho. Pues sí, el torero toda la vida toreó hasta que el toro lo cogió y lo mató, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? En ese periodo de tiempo se sensibilizó, se generó una respuesta inflamatoria y finalmente terminó produciéndole una dermatitis de contacto alérgica. Entonces, ¿qué va a aparecer desde el punto de vista de la clínica? Primero, hay eritema, es decir, la zona se vuelve de color rojo.
que es mucho más exagerado en zonas de piel fina. Entonces, por ejemplo, es más fuerte a veces en el dorso de la mano que en las palmas. Es más fuerte, por ejemplo, en la región interna del antebrazo, en la región de la axila o en la región del cuello, ¿no es cierto? Que en la gran mayoría de los casos es pruriginosa, es decir, que produce rasquiña muy intensa. En algunas ocasiones puede acompañarse de vesículas, es decir, de pequeñas bombitas que contienen un líquido en su interior, y a veces esas vesículas empiezan a confluir, se unen unas con otras y forman ampollas. Esa es la dermatitis de contacto alérgico, y en algunos casos la reacción se desencadena por la exposición a la luz solar principalmente, condición que se conoce con el nombre de reacción fotoalérgica. Sucede muy frecuentemente, por ejemplo, con el ácido ascórbico o la vitamina C y la exposición al sol. Entonces, se van, lo que ha ocurrido de pronto, que se van ustedes, por ejemplo, para Coveñas, o se van para Cartagena, o para Santa Marta, o para Cancún, o en fin, alguna playa, y entonces allá piden un pescado, les dan limón, untan el limón, no se lavan las manos, se tocan la piel, salen al sol. 1, 2 o 3 días después, ¿qué sucede? Encuentran con que la piel se empieza a poner más oscura en la región donde tocaron las manos untadas de limón la piel, y en algunos casos se desarrollan ampollas y se produce como una especie de quemadura como de segundo grado. Usted dice, ¿pero qué me pasó? Fue una reacción fotoalérgica, porque el ácido ascórbico con la luz ultravioleta producen una reacción que te lleva a ese tipo de quemadura. La segunda tipo de reacción que se puede ya presentar entonces un tiempo después de que estuvo la dermatitis de contacto alérgico, entonces va a ser la dermatitis de contacto irritativa crónica. Entonces, ese es ya en el momento de la consulta la que más vamos a encontrar en esta fase. Es la dermatosis profesional más frecuente que vamos a encontrar. Se desarrolla después de un periodo de tiempo más o menos prolongado de exposición a sustancias principalmente irritantes suaves, como los detergentes, los jabones, los disolventes, los aceites, etcétera. Y el proceso pues se va desarrollando lentamente. La patogenia es desconocida, o sea, el por qué, como nos decían ahorita las compañeras, en un momento yo estaba en contacto con una sustancia y no me producía nada, al momento en que se desencadena una reacción alérgica. ¿Y qué fue lo que lo ocasionó? Eso todavía lo desconocemos, eso todavía está en la dimensión desconocida dentro del ámbito de la medicina, y no existe, hay personas, no, o sea, no existe un estándar frente a eso. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca lo desarrollan, hay personas que lo desarrollan después de un periodo corto de tiempo, y hay personas que lo desarrollan después de largos periodos de tiempo. Entonces, básicamente, estamos frente a una situación que aún desconocemos por qué sucede. Muy rara vez necesitan las dermatosis un tratamiento de carácter urgente, ¿no es cierto? Salvo que se produzca una reacción alérgica muy severa que se conoce como el shock anafiláctico, que en un caso de esos, pues sí puede llegar a presentar o a hacer correr el riesgo de la vida de los trabajadores o del paciente. ¿Qué suele comentar el trabajador que está afectado? Básicamente que las lesiones que tiene se acrecientan o se agravan con el calor, con el sudor, cuando hay muy baja humedad o cuando hay fricción mecánica. ¿Sí? Básicamente, cuando llega a la consulta ese paciente, tiene una lesión eritematosa enrojecida, descamativa, es decir, que está como descamando, que suelta como cueritos, llamémoslo así, de difícil resolución, que a veces se vuelven pruriginosas, es decir, rascan, en otros momentos se vuelven dolorosas debido a que la piel se empieza a agrietar, se generan fisuras, y entonces la piel, obviamente, las terminales nerviosas quedan expuestas, las terminales nerviosas de dolor, y entonces empieza a generar, obviamente, dolor. Suele localizarse en esas zonas de piel fina, como el dorso de la mano y el cuello, que son las más frecuentes.
Y finalmente, entonces, la tercera reacción o el tercer tipo de reacción que vamos a encontrar se llaman o se conocen como los eczemas. A esto se puede llegar después de este proceso o lo puedo desarrollar de una vez, como cualquiera de la dermatitis irritativa crónica o de la dermatitis, perdón, de contacto alérgica. Básicamente, entonces, eh, ocupan un lugar muy importante entre las lesiones cutáneas y básicamente el eczema causa un cuadro clínico que tiene diversos orígenes, o sea, una persona puede desarrollar un eczema por un detergente, por un aceite, por un disolvente, es decir, por una gran cantidad de elementos. Tienen un origen que puede ser ortoalérgico, es decir, que puede ser por una irritación, por un irritante suave, ¿no es cierto? Que finalmente produce una reacción alérgica o puede ser netamente inmunológico o alérgico, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué se caracteriza? La respuesta clínica eczematosa se caracteriza porque hay una placa inflamatoria que es demasiado evidente, es una capa de una piel muy gruesa, de una extensión variable, la piel alrededor es supremamente enrojecida, ¿sí? La superficie se siente granulosa, se siente como una especie de papel de lija y en algunos casos puede tener vesículas, es decir, como unas pequeñas bolsitas con líquido ceroso pues o transparente en su interior y que genera mucha rasquiña. Ustedes normalmente ven a una persona con un eczema casi siempre rascándose las manos. Posteriormente, la lesión se torna exudativa, es decir, empieza a generar como una especie de exudación, en muchos casos una exudación que parece como de color miel, a veces sanguinolenta, que se ve la superficie de la piel se torna lisa, es decir, vos ya no ves como casi las huellas dactilares en esa persona, con algunas erosiones. Y posteriormente, después de la exudación, se empieza a formar como una especie de costra amarillenta y frágil. La piel se torna muy seca, la superficie de la piel es lisa, es brillante y muchas veces se recubre de escamas. Básicamente decían algunos dermatólogos que los eczemas a veces se diagnostican más con las manos que con los ojos. ¿Por qué? Porque usted llega al paciente y le da la mano y usted siente como que el paciente tuviera un guante de papel de lija. Es una piel descamativa, es una piel muy áspera, es una piel rugosa, muy reseca, que básicamente determina el tema de que desarrolló un eczema. Si la evolución es favorable, se eliminan las escamas, el eritema se disminuye y la piel puede llegar a recobrar su aspecto normal si no es demasiado crónica la condición. Muy bien. Entonces, ya tenemos esos tres tipos de reacciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces, nos decían las compañeras ahorita que el examen médico, ¿no es cierto? El examen directo, la observación, evaluar la piel, mirarla, etcétera, etcétera. Esto es un tema que corresponde directamente al médico ocupacional o al dermatólogo. Si tenemos sospecha de que hay bacterias u hongos, pues entonces envían exámenes para hacer cultivos de esas bacterias u hongos. Tenemos las pruebas serológicas, ¿no es cierto? Y dentro de esas pruebas serológicas, pues tendríamos también pruebas para determinar si hay una inflamación, como el PCR, por decirlo así. Como nos hablaban ahorita las compañeras, una prueba que se conoce como la prueba del parche, específicamente en qué consiste, pues principalmente cuando yo desconozco de si una persona es alérgica a algún tipo de agente, yo lo que hago es que utilizo en algunos casos un parche que en algunos casos viene ya predefinido con algunos elementos o sustancias químicas, lo coloco sobre la piel unas 24 horas
a las 24 horas levanto ese parche, que es como una especie de, llamémoslo así, una especie de curita, y entonces en los lugares en que entra en contacto y que se genera una roncha de más de 1 centímetro, es o definimos que hay una reacción alérgica. Entonces, si presentaste una reacción alérgica en el parchecito donde había níquel, en el parchecito donde había cromo, en el parchecito donde había cemento, etcétera, etcétera, pues entonces es porque sos alérgico a ese tipo de sustancias. Con eso es que se hace en determinado momento las pruebas del parche, que muchas veces pues no son de todas maneras muy completas, porque en muchas ocasiones nosotros ni siquiera sabemos a qué es alérgico el paciente, entonces no sabríamos como qué tipo de prueba de parche. ¿Qué otras pruebas hay a nivel de la piel? Coger el líquido que sale en muchas oportunidades de la piel y hacer un estudio citológico de ese líquido, lo que se conoce con el nombre de citodiagnóstico, o hacer una biopsia cutánea que nos mostraría de alguna manera el tipo de lesión o el tipo de daño que se presenta a nivel de la piel. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay dos tipos de tratamiento. Un tratamiento preventivo que lo hace a nivel de la medicina preventiva, con cumplimiento de todo lo que son las normas de manipulación de sustancias, la utilización adecuada del equipo de protección personal, por ejemplo, en el caso que nos mencionaba ahorita la compañera, y en el caso, miren ustedes, la sustitución de sustancias, lo que nos decía también la compañera ahorita, es que la persona es alérgica al látex, entonces yo puedo o estoy autorizado perfectamente, independiente del sistema de gestión en que esté, etcétera, etcétera, involucrado, de hacer la sustitución de sustancia porque es por orden médica y entonces, pues básicamente esa condición que es de tipo médico está por encima de cualquier normalización o de cualquier sistema de gestión. Y el otro tratamiento es el tratamiento curativo, que puede haber de dos tipos. Uno tópico, que es a través de cremas hidratantes, a través de cremas con esteroides, a través de cremas con antiinflamatorios, o sea, tópico nos habla siempre de lo que se unta, con ungüentos, con cremas, lociones, etcétera, etcétera. Y el tratamiento de tipo sistémico, que puede ser por vía oral o que puede ser por vía parenteral, o sea, a través de inyecciones con esteroides y antialérgicos en determinado momento. En el pronóstico, pues las dermatosis en términos generales son patologías de buen pronóstico, son de buen pronóstico porque rara vez, como decíamos ahora, pero rarísimo, amenazan la vida del paciente, salvo, por ejemplo, en un shock anafiláctico. Entonces, pues en términos generales son de buen pronóstico porque no afectan la vida, pero se constituyen de un pronóstico reservado social, sobre todo aquellas que son irritantes y que dejan secuelas permanentes, como por ejemplo en las quemaduras por los ácidos o por álcalis muy fuertes, y en el caso de las alergias, que en la mayoría de las veces el paciente debe de llegar a retirarse, sobre todo cuando llega, por ejemplo, a la dermatitis irritativa crónica o al eczema, debe retirarse de manera permanente de la exposición a una sustancia específica. Decir eso es muy fácil, muchachos, pero hacerlo es muy difícil. Una persona que toda la vida se ha ganado la vida trabajando con cemento, que ustedes lleguen y le digan en determinado momento es que usted no puede trabajar más con cemento, es como que a ustedes se están formando como ingenieros o tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo y les dijeran de un momento a otro, ya después de llevar varios años en eso, no, ustedes no pueden seguir ejerciendo la profesión. Eso es una condición que es bastante compleja de manejar desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal. Con eso, damos por terminado entonces el tema de las dermatosis ocupacionales